alegaron que la Subsecretaría de Educación Superior estableció un mecanismo que no se ajusta al sistema, pues solo contempla la labor docente y no los costos que tienen las universidades complejas, como la investigación, la extensión, la innovación, el contacto con el medio, bueno, diversas áreas que otras universidades no complejas no lo tienen. Estamos con el rector de nuestra universidad, Juan Manuel Solesi. Profesor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenas tardes, rector. Oiga, interesante la situación. ¿Primera vez que se da esta discusión con la Subsecretaría de Educación Superior? A ver, yo creo que es primera vez porque es producto de la Ley de Educación Superior del año 2018, digamos, corresponde en este pedido una fijación de aranceles pensando en los años próximos para que en el fondo las universidades puedan cobrar de acuerdo a ese arancel, especialmente aquellas que están en gratuidad, digamos, las otras pueden hacerlo con precio libre. Ya, ¿y cuál sería la modalidad que se implementó? ¿Cuál es el resultado que arrojó? ¿Y cómo discrepa aquello en lo que quisieran proponer desde el Consejo de Rectores fuera una modalidad más adecuada, rector? Ahora, lo que pasa es que se hace, como obviamente las carreras son carreras de pregrado, en esta etapa se hace entonces un análisis de lo que significarían los costos de pregrado absolutamente para las carreras. Se sacan costos medios que obviamente perjudican a aquellas universidades que tenían un cobro un poquito más elevado y obviamente favorecen a algunas que tuvieran costos menores. Pero lo que ocurre es lo siguiente, fundamentalmente muchas de las universidades, la mayoría de las universidades de Consejo Rectores, son universidades completas y complejas, digamos, que tienen no solo docencia, sino que tienen también investigación, asistencia técnica, vinculación con el medio. Y el país exige que las universidades hagan ese tipo de cosas. Lo que está relacionado con la investigación bien va dirigido directamente a las universidades. Y las universidades comprometen recursos en eso. Entonces, al pedir solamente o al fijar solamente los costos en base a la docencia, se deja de lado algo que es muy importante para pensar en el futuro de las universidades, que es la mejora continua, el aseguramiento de la calidad, que tampoco están considerados como tal. ¿Y la ley esta que estamos hablando, rector, 21.091, quedó de esa manera o es una interpretación de la Subsecretaría de Educación Superior? No, las leyes traen obviamente una cierta línea. En este caso la ley establece un comité de expertos que vaya definiendo, digamos, cuáles son los procesos, pero finalmente quien fija, la misma ley lo dice, es la Subsecretaría de Educación. Es la Subsecretaría de Educación en este país, como cualquiera de las subsecretarías o ministerios, depende exclusivamente de las plazas que ponga a disposición el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, la DIPRE en el fondo es la que va a fijar los precios, digamos, y los va a tratar de fijar lo más bajo posible, en la medida que eso le permita, digamos, gestionar algún ahorro para los recursos fiscales. Estoy pensando si ese ahorro o esa disminución de valores o el rango bajo que se le puede asignar a los aranceles repercute de alguna forma en el estudiante, refiriéndome solo a lo que pagan por la educación. Y entendiendo ese contexto, además, ¿cuál sería una solución o cuál sería la fórmula adecuada que contemplara estos dos puntos de vista, estos dos focos que son importantes de considerar? Uno, el costo de la educación para muchos estudiantes y estudiantas, y el otro, que es relevante, es lo que usted menciona, que las universidades puedan efectivamente generar investigación y mejora continua, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, lo decíamos recién, esta sociedad de incertidumbre que depende de la investigación científica. Sí, mira, tú has dado ahí en el clavo con la pregunta. Efectivamente, los estudiantes podrían en algunas carreras verse beneficiados porque tendrían que pagar menos o endeudarse menos al tomar algún crédito. Si es que tienen beca, bueno, no es problema, digamos. Si es que tienen gratuidad, tampoco es problema, digamos. Da lo mismo el precio que tuvieran, excepto para el Estado, obviamente no es lo mismo si la gratuidad es cara o es barata, digamos. Pero para el estudiante debería ser, como quien dice, un beneficio tener aranceles regulados menores. Pero eso se contrapone con lo que el Estado no hace. El Estado no entrega hoy día recursos para la investigación, no entrega recursos para la vinculación con el medio. Entonces,
si efectivamente eso se diera por esa vía, también podrían manejarse aranceles de pregrado más bajos, siempre y cuando el Estado complementara las otras actividades. Y las otras actividades son también para dictar clases en pregrado. A nosotros nos interesan profesores en pregrado que estén ojalá en la punta de la tecnología, en la punta de la innovación, en la punta de la investigación, porque si no vamos quedando en alguna medida con una repetición de conceptos de muchos años. Estamos conversando acá en Estación Central de Radio USACH y también en el canal 50.1 con Juan Manuel Solesi, rector de nuestra Casa de Estudio y vicepresidente ejecutivo del CRUCH. ¿Cómo pretende el Estado, cómo pretende el Ministerio de Educación que financie las universidades del CRUCH estas temáticas como la investigación, la vinculación con el medio, la extensión? Yo creo que es un tema que no se ha resuelto, digamos. Ni se ha conversado tampoco, digamos. O sea, eso mismo hace preocupar a las universidades cuando vemos reportes de aranceles. Ya hoy día el viernes, se entregó una primera indicación sobre aranceles de derecho, aranceles de carreras de pedagogía. Entonces, obviamente, al mirar eso y comparar eso, uno tiene la primera información de hacia dónde van las cosas, digamos. Ahora, esto es curioso, ¿no? Porque este es un sistema regulatorio que se está implementando, que, por decirlo menos, tiene varias complejidades. La principal complejidad es que el regulador, a través del subsecretaría y a través del comité de expertos, saben cuánto pueden gastar, digamos. Y nada más que eso, porque el DIPRES, Hacienda, le fija el monto. O sea, este es el monto que está gastando hoy día, no puede gastar más que eso. Ojalá pueda ahorrar, digamos, cada cierto tiempo un cierto porcentaje, digamos. Entonces el regulador tiene definido cuál es el margen en el cual se puede mover, digamos, y eso hace que obviamente finalmente uno opte por precios que estén en el promedio y no más que eso, digamos. No hay ninguna posibilidad, digamos, no hay ninguna posibilidad de deslizarse ni hacia el punto de mayor costo, porque significaría una situación muy costosa para el Estado, ni de mucho menor costo de punto medio, porque significaría mucho problema para la universidad. Entonces, el equilibrio es precario, ¿verdad? Y esperamos que el tema se pueda resolver con aportes del Estado o simplemente una modificación de los aranceles, de lo que estamos viendo hasta el día de hoy de aranceles, porque todavía no se ha fijado ninguno. Sí, lo que me llama la atención, rector, es que en esta asignación no hay conversación entre las partes, parece. Ha habido conversaciones, pero solamente, o sea, muy limitadas. No como el Consejo, y eso es lo que hizo ver el Consejo de Rectores, no como el Consejo de Rectores le habría gustado ser considerado en la misma ley. La misma ley dice que tiene que ser con consulta a las universidades. Sin embargo, no ha habido esa oportunidad, yo diría, como de consulta. Ha habido algunas conversaciones en cumplimiento de las disposiciones de la ley, pero no ha habido la oportunidad de un trabajo conjunto, de mostrar los antecedentes, las situaciones. Recién ahora vamos a tener la oportunidad de mostrar un poco lo nuestro, también podemos decir cómo nos está yendo con lo que nos están ofreciendo. Claro, rector, porque desde hace años que las universidades del Consejo de Rectores se autofinancian gran parte de los trabajos de investigación y todo lo que hacen. Entonces, esto sería continuar por la misma senda nomás. O sea, lo que pasa, con menos plata. Lo que pasa en lo que es investigación, que la mayoría de los subsidios para investigación los pone el Estado a través, hoy día, la NID, antes era CONICET, la NID, pero son incentivos directos a los proyectos, directos a los investigadores. El que le paga los sueldos a los investigadores, el que los mantiene, el que tiene instalado el laboratorio, el que le instala, le compra los equipos, salvo que concurse el Fondequip, digamos, que es un tremendo equipo grande. Eso somos nosotros, las universidades. Nosotros le pagamos el sueldo, digamos. Ellos reciben un incentivo, pero un incentivo que lo gastan ellos, digamos. O sea, nosotros no estamos directamente ahí trabajando en investigación. Entonces, los staff de investigadores hay que mantenerlos. Tú no lo puedes estar cambiando de un proyecto a otro, de un día para otro, digamos. O sea, y eso significa los costos, los laboratorios y todo lo demás. Claro, y además los fondos concursables tienen todos los sesgos
propios de todos los campos, y eso incluye que no se distribuye equitativamente entre regiones, Santiago, temáticas, por ejemplo. Yo quisiera hacer una pregunta un poquito más amplia en torno a lo que conversamos hace poco. ¿A usted le parece que el gobierno ha entendido el rol y el valor que tiene la educación en esta sociedad, dado los acontecimientos que estamos viviendo también, y entonces lo importante que es invertir en ella? Bueno, uno puede decir en el proceso del gobierno, este no es un problema de gobierno, es un problema que va más allá, ya casi un problema de Estado, porque efectivamente el gobierno anterior se hicieron algunos esfuerzos por, por modificar las leyes y todo lo demás, pero finalmente nos topamos con que los recursos son los mismos recursos que se han vuelto y se acomodan de otra forma, y no hay ningún incremento desde ese punto de vista del presupuesto, y el presupuesto lo maneja Hacienda, y no hay incremento, digamos, sobre eso. Hace muchos años, digamos, que no hay un incremento sostenido. Es cierto que ha habido incremento del punto de vista del apoyo a los estudiantes. Por ejemplo, la gratuidad fue un tremendo aporte para los estudiantes que de tener que pagar un complemento o algo por su situación socioeconómica. Hoy día no pagan nada, digamos, no pagan ni matrícula, y está bien, porque el Estado ha puesto los recursos. Pero ¿de dónde sacó los recursos el Estado? De las mismas becas que el Estado daba para los estudiantes, digamos. Las mismas becas se transformaron en la gratuidad, digamos, y obviamente se decidieron y ya se le entrega a los estudiantes bajo ciertas condiciones. Entonces, ha habido incremento en el aumento. Y lo otro es que ha habido incremento de traspaso de fondos hacia el sector privado, digamos, de la educación. ¿Ya? O sea, universidades privadas que obviamente no tienen gratuidad, pero han tenido el CAE, han tenido un mecanismo de financiamiento que les aportan una cantidad muy grande de recursos, digamos. Sí, yo me refería particularmente, perdón, Marcelo, sí, al gobierno, porque yo encuentro que este escenario pandémico hace reflexionar sobre cómo protegemos a la sociedad de aquí en adelante. Si hace unos años atrás los recursos se destinaban a la defensa, por ejemplo, desde el punto de vista militar, porque era la manera de proteger a los países, yo tengo la sensación de que la discusión se traslada hoy con el conocimiento de la ciudadanía al área de la investigación, al área de la educación, al área de la ciencia. Y uno ha visto, y aprovecho de preguntarle, ¿cómo le parece que ha sido el rol de la USACH en esta crisis pandémica? Uno ha visto a las universidades aportando. Y no sé si esa conversación se ha trasladado a este ambiente que debería ser multisectorial, ¿no es cierto? No solamente donde estuvieran las universidades y las instituciones académicas pensando, sino que también con el Ministerio de Educación, decidiendo cuál va a ser el aporte al futuro, a esta generación que vive este tipo de incertidumbre. Sí, es un tema complejo, digamos, o sea, pandemia no se dan todos los días, pero obviamente claro, los recursos que se han entregado a las universidades no han cambiado, digamos, en este periodo, a pesar de que las universidades, junto con los servicios públicos de salud, fueron los primeros en ponerse a disposición del sistema de salud, y aproximadamente el 15% de los análisis PCR se han hecho en las universidades del Consejo de Rectores. Entonces, yo creo que hemos estado trabajando en el tema mascarilla, en el tema que se llama de cubierta facial, digamos, y también el tema de ventiladores mecánicos, donde hay varios proyectos que pudieran tener, digamos, un futuro importante. Por tanto, las universidades han puesto, además de la investigación, el tratamiento, el apoyo a los estudiantes. La USACH ha estado ahí, digamos, con 2 laboratorios importantes participando en este proceso de PCR. Tenemos un par de prototipos de ventiladores mecánicos que han obtenido beneficio, uno que ha obtenido beneficio de la Corfo, digamos, y que probablemente se está construyendo. Entonces, hay formas como las universidades hemos ido dando cuenta de nuestro quehacer y todo el avance que hay en los laboratorios, lo hemos puesto a disposición del gobierno. Sin embargo, nosotros hemos planteado que la situación económica de las universidades está complicada este año por la pandemia. Hay muchos alumnos que se han retirado, digamos,
este medio año que nos complica, digamos, por el producto de la gratuidad, que los alumnos no pagan, digamos, a la mitad de la arancel primero. Entonces hemos pedido la autorización de un fondo de este FOGAPE, la posibilidad de que las universidades puedan hacer lo que se requiere, aumentar el volumen hemos planteado varias cosas con varias medidas al ministerio a través de la subsecretaría, y ya a partir de abril estábamos ya planteando estos temas. Sin embargo, no ha habido una respuesta positiva. Estamos conversando con el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi, también vicepresidente ejecutivo del CRUCH. Mire, por ejemplo, acá el doctor Cristian García, que va a estar en un ratito más con nosotros en el coche comedor, rector, dice que, por ejemplo, la USACH llegó a hacer 1000 PCR al día. Exactamente, y con 2 laboratorios funcionando a full, así que el aporte que ha hecho la universidad y también las otras universidades del CRUCH ha sido increíble en esta pandemia. Para finalizar, rector, ¿qué caminos nos quedan? ¿Qué caminos le quedan a ustedes? ¿Va a haber más reuniones con el Ministerio de Educación? ¿Van a tratar de arreglarlo en el Congreso? ¿Cómo va esto? Siempre nuestro deber es luchar por la integridad de las instituciones, y eso es lo que vamos a hacer, digamos. Y eso tiene que ver con todas las conversaciones que hay que hacer dentro de un marco de diálogo, por supuesto, todas las conversaciones que hay que hacer y todas las presiones debidas, ¿ya?, que son necesarias para efectivamente lograr cambiar un poco el impacto que puedan tener, digamos, esta fijación de aranceles en nuestras instituciones. Porque sería un impacto muy definitivo, muy duro, digamos, de asumir en el tiempo. Muchas gracias, rector Solesi, y gracias también por lo que hace la universidad, no solamente prestando su equipamiento y profesionales, sino que también en el rol público de difundir información. Cristian, hablaba del doctor Cristian García, que está todos los lunes con nosotros, pero que también ha estado en otros medios de comunicación, para que hablar de la doctora Elia Molina, todos académicos de la Universidad de Santiago, y en otras áreas también vinculadas a la crisis que estamos viviendo. Así que muchas gracias, rector, por ese espíritu que tiene la Universidad de Santiago. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, muchas gracias. Saludos. Muy bien. Hasta luego. Ahí estaba el profesor Solesi, rector de la USACH, también vicepresidente ejecutivo del CRUCH, conversando sobre esto que claramente perjudica a las universidades, sobre todo públicas y estatales, en lo que tiene que ver con su presupuesto para el funcionamiento.